Hola de nuevo, bienvenido al tercer módulo de formar su mesh con Lisp. Ahora que hemos examinado las herramientas con las que trabajaremos, podemos comenzar a enredar con nuestras mallas. Autolisp se utiliza con frecuencia como lenguaje de scripting para automatizar tareas de uso frecuente. Esto se logra al permitir que el programa suministre la información que el usuario tendría que introducir de forma interactiva desde la línea de comandos o mediante selecciones en pantalla. La creación de objetos de malla no es una excepción. Normalmente se trataría no solo de invocar los comandos, sino también de establecer el valor de ciertas variables del sistema. Este módulo mostrará cómo puede hacerse esto. ¿Qué es una malla? Podemos responder que una malla es un objeto de superficie. A diferencia de los sólidos 3D, no tienen volumen o propiedades de masa. Se define a partir de caras que a su vez están rodeadas por aristas, y estas aristas son especificadas por pares de vértices. Las mallas pertenecen a la clase de objetos conocidos en gráficos por computador como superficies de subdivisión. Estos objetos pueden tener diferentes niveles de suavizado. El aumento del nivel de suavizado genera facetas con que se aproximan formas cada vez más redondeadas. Por cierto, estamos usando como ejemplo en esta pantalla un dodecaedro que no está incluido en las primitivas del comando malla. Esta forma se ha creado con una de las funciones de Autolisp que explicaremos en esta clase. Tenemos dos formas de hacer objetos de malla a través de Autolisp. Podemos usarlo como un lenguaje de scripting para automatizar la interfaz de comandos. O podemos usar la función de Autolisp endMake para crear objetos de malla directamente sin las limitaciones de los diferentes comandos. Por ejemplo, el dodecaedro que se muestra en la pantalla es prácticamente imposible de generar como una malla utilizando comandos. Estas dos formas de hacer mallas están disponibles tanto en las versiones para Windows como para Mac. Pero en la mayoría de los casos, llegar a las sorprendentes formas que queremos para nuestros diseños debe hacerse a través de sucesivas transformaciones de nuestras mallas. Esto se puede realizar una vez que se ha hecho la malla, modificando la posición de sus vértices. Si se utiliza la función Autolisp endMake para hacerlas, podemos usar la función Autolisp endMod para modificar su geometría transformando sus vértices. Endmod está disponible tanto para las versiones Windows como para la Mac. Los usuarios de Windows también pueden hacerlo utilizando las propiedades expuestas por la interfaz ActiveX, pero nuestras demostraciones usarán el Autolisp clásico disponible tanto para los usuarios de Windows como para los de Mac. El comando malla, mesh en inglés, proporciona un conjunto de las llamadas primitivas, una variedad de formas simples como cajas, esferas, cilindros, etc. El número de caras en cada una de estas formas se puede establecer a través de la opción Parámetros. Las entidades mesh ahora también son creadas por los antiguos comandos que se usaban para la creación de objetos Polygon Mesh, subregla o rulesurf, subtab o tabsurf, subrev o revsurf y suplados o edgesurf. En estos casos, el número de caras
dependerá de las variables de sistema surftab1 y surftab2. El número de caras o teselaciones se puede configurar con el comando meshOptions, pero este comando utiliza un cuadro de diálogo que no puede ser suprimido, por lo que no es adecuado para su uso en programas Autolisp. En nuestros programas usaremos en su lugar un conjunto de variables de sistema identificadas por el prefijo divMesh para establecer la subdivisión de cada una de las dimensiones del objeto. Como ejemplo de la manera de automatizar el comando Maya, hemos definido la función cmd-mesh-box. Esta función recibe como argumentos el punto central de la caja, las dimensiones en X, Y y Z y el número de divisiones a lo largo de cada una de estas direcciones. Los valores de subdivisión se asignan a las variables de sistema divMeshBoxLength, divMeshBoxWidth y divMeshBoxHeight, utilizando la función setVar. A continuación, se invoca el comando mesh, esta vez utilizando la función vl-cmdf, que es una mejora de Visual Lisp a la función clásica command Autolisp. La captura de pantalla muestra cómo esta función se llama desde la línea de comandos y la forma en que Autolisp opera, suministrando de manera automática los datos que el comando requiere. Usando los argumentos que se muestran, se creará un prisma rectangular centrado en el origen del sistema de coordenadas con una longitud de 100 unidades en las direcciones X, Y y Z y con una división en longitud, 2 en anchura y 3 en altura. Cambiemos ahora a la ventana de AutoCAD para ver cómo funciona esto en la realidad. Otro ejemplo es la función cmd-square-mesh, que en este caso utiliza el comando edgesurf o suplados para crear una malla cuadrada plana usando 4 líneas que dibuja primero y luego borra. En esta función se utilizan algunos procedimientos Lisp avanzados como las funciones apply y mapcar, que se explican en el handout. Usaremos una malla como esta para demostrar la obtención de una gran variedad de formas a través de la modificación de las coordenadas de los vértices con Autolisp. Para comprobar cómo opera esta función, abriremos la ventana de inspección que nos permite observar los valores devueltos por las expresiones Lisp. Por su complejidad, estableceremos un punto de ruptura para detener la ejecución y usaremos el botón Entrar o Step Into para ir evaluando una a una sus expresiones. Cada vez que se pulse el botón Entrar, se evaluará una nueva expresión. Así, podremos ver cómo se van dibujando las líneas para después crear la malla con el comando edgesurf. Para ver mejor el resultado, estableceremos nuestro estilo visual y punto de vista personalizados. Hemos visto cómo podemos automatizar la creación de objetos de malla utilizando comandos de AutoCAD. Esto puede ser de gran ayuda, pero con el comando malla estaremos limitados a las formas básicas incluidas entre sus opciones. Y el uso de los comandos que crean objetos de malla a partir de otras entidades 2D o 3D, mallas regladas, tabuladas, de rotación o definidas por lados, es propenso a errores, debiendo programarse la creación de los objetos iniciales solo para destruirlos una vez que se ha creado la malla. Nuestro módulo siguiente, EndMake la malla,
muestra cómo los objetos de Maya pueden ser creados directamente sin necesidad de utilizar comandos de AutoCAD. Nos vemos en el próximo módulo. Hasta entonces, pues.